Este fin de semana comenzó como cualquier otro sábado. Hank se despertó más tarde de lo habitual y le dio a su esposa de 17 años un beso matutino. Ella gruñó. Hank, déjame dormir. No puedo tener un respiro contigo por la noche ni por la mañana, y las niñas probablemente ya estén despiertas. Hank respondió. Tienes razón, son adultas, no se entrometerán en nuestro dormitorio. Déjame dormir. Hank se levantó de la cama, se puso una bata y se dirigió a la ducha. En su camino, escuchó algo de ruido y conmoción en la habitación de su hija mayor, Alice. Se dio cuenta de que Gwen, su hermana, estaba sacando a Alice de la cama, así que las dejó en paz. Después de refrescarse, se vistió y se dirigió a la cocina. Sus hijas, harta de esperar, ya estaban sentadas a la mesa. Alice preguntó: ¿Vamos a desayunar hoy? ¿Tienes hambre? Todavía tenemos que ir a la escuela. Hank respondió. ¿Por qué? No lo sé, chicas. Están de vacaciones de Año Nuevo, van a casa de la abuela. Alice indagó. ¿Y tú? Estás de vacaciones y tienes un fin de semana largo, todo decisión de mamá. Hank sugirió. Puedes hacer tu propio desayuno. Gwen añadió. Podríamos, pero mamá no nos deja. Piensa que estropeamos las sartenes y quemamos todo. Todo lo que sabe hacer son huevos revueltos. Hank preguntó. ¿Quieren avena o gachas de sémola como las que tienen en Inglaterra? Alice dijo. Avena, por favor, señor. Hank sonrió. O en este caso, avena, señorita. Papá, dejaremos la avena para los caballos, instruyó Hank. Haz las gachas sin grumos, dijo ella. Hecho y hecho. Ahora vayan a lavarse la cara y cepillarse los dientes. Las gachas estarán listas en 15 minutos. Hank preparó rápidamente el desayuno para sus hijas. Mientras tanto, Judy salió del dormitorio y fue al baño. La hija se sentó a comer y Judy pronto regresó con el cabello cuidadosamente peinado. Hank miró a su esposa, vestida con su camisa, y a pesar de todos estos años, todavía lo emocionaba. Reconocía su belleza, aunque cada hombre tiene su propia idea de lo que es hermoso en una mujer. La amaba, pero había una barrera significativa entre ellos. Judy tomó su asiento en la mesa y dijo a sus hijas. Terminen su comida y prepárense despacio hoy. Papá las llevará a casa de sus abuelas. Alice protestó. Mamá, prometiste que iríamos al centro de esquí por una semana. Ya hemos preparado nuestro equipo de esquí y queríamos celebrar la víspera de Año Nuevo juntas. Judy respondió. Chicas, en la vida no siempre conseguimos lo que queremos, pero definitivamente iremos al centro de esquí durante las vacaciones de primavera cuando no haya más nieve, o deberíamos ir a Palmer. Dicen que hay nieve todo el año en las montañas. Ahora terminen y prepárense. A Hank no le gustaba la idea de enviar a los niños a casa de su suegra, especialmente después de la decepción sobre el viaje que estaban preparando. Percibió un enfriamiento en su relación que coincidió con la llegada de Richard, el nuevo director comercial en el lugar de trabajo de Judy. Hank sabía que Judy conocía a Richard desde la universidad, pero ella no le había mencionado a su nuevo jefe. Esto le preocupaba, pero confiaba en que su esposa resistiría la tentación de tener una aventura con Richard. Consideró reunirse con Richard y hablar con él, pero decidió que solo empeoraría su relación con Judy. Sin embargo, mantenía un ojo atento a su esposa. Hasta donde él sabía, no había pasado nada entre ellas excepto un coqueteo ligero. La decisión de Judy de enviar a los niños a casa de sus padres ese día significaba que algo estaba a punto de suceder durante el largo fin de semana de Año Nuevo y probablemente lo compartiría con ellos. Estaba preparado para esta conversación y tenía una grabadora lista para entender lo que diría. A medida que comenzaba, sus lágrimas se secaron y su corazón se fortaleció. Veía a su esposa potencialmente destrozando su familia. Su prioridad era mantener a sus hijas seguras. Hank sabía que una conversación venía hoy. Kira ya le había advertido al respecto. Lo que Judy no sabía era que antes de que comenzara la conversación, Hank fue al baño, se lavó las manos, encendió la grabadora y la ocultó en el bolsillo de su pecho.
Luego regresó a la cocina y se sentó a la mesa. Judy permaneció en silencio durante un minuto, luego miró a Hank, sonrió brevemente y su sonrisa desapareció con un tono serio. Declaró: Hank, hay algo de lo que tú y yo necesitamos hablar ahora mismo. Sus palabras no dejaban lugar a dudas de que a Hank no le gustaría esta conversación. Él no permitió que lo afectara y apartó la mirada de su comida, preguntando: ¿Algo está mal? Nada está mal. Sabes que te amo. Te he amado a ti y solo a ti durante años. Has sido un amante asombroso, esposo y un gran padre para nuestras niñas. Quiero envejecer contigo y tal vez incluso morir el mismo día. ¿Qué nos detiene? Soy socióloga formada en nuestra universidad, pero solo unos pocos de nosotros realmente trabajamos en ese campo. Los que lo hacen usan encuestas de población y análisis de datos para entender lo que está sucediendo en la sociedad, identificar las causas de problemas negativos y ofrecer sugerencias para mejorar. Mientras trabajo en marketing, estoy involucrada en investigación de mercado, sin embargo, mantengo un ojo atento a todos los últimos desarrollos sociológicos. Judy. Todo parece un poco confuso y complicado. ¿Puedes darme la esencia de tu pregunta? He leído sobre lo que lleva a problemas matrimoniales y quiero reducir las posibilidades de que algo salga mal en nuestra relación. ¿Qué podría salir mal para nosotros? Deberíamos ser lo más proactivos posible para evitar las trampas comunes que pueden llevar a matrimonios fallidos. Hank. Judy, parece que has estado leyendo algunas ideas enrevesadas de alguien que intenta llamar la atención. No creo en estas conclusiones sociológicas en absoluto. ¿Puedes decirme de qué se trata esta tontería? Judy resopló y declaró: Hank, estoy muy seria. Estoy preocupada por nuestra familia, por la posibilidad de que nos distanciemos. Nuestras acciones hoy podrían llevar a una distancia entre nosotros y eventualmente terminar nuestra relación. Así que dime, ¿qué deberíamos hacer? Hank. No soy sociólogo. Tal vez deberíamos ver a un psicólogo. He estado pensando en esto por un tiempo y creo que necesitamos un descanso de nuestro matrimonio. Deberíamos explorar nuestras propias naturalezas y experiencias con otras personas y lugares. De esta manera, cuando volvamos a estar juntos, tendremos una perspectiva más amplia para apoyar nuestra relación. ¿Cuánto debería durar este descanso? ¿Un mes? ¿Un año? No, creo que un fin de semana largo de 2 días sería suficiente. ¿Es por eso que los niños van a casa de tu mamá en lugar del resort de esquí? Podríamos haberlas enviado a casa de tus padres, pero yo ya había hecho planes con mi mamá. Así que me estás diciendo que tú y tu amante inventaron toda esta teoría sociológica solo para obtener mi consentimiento para un fin de semana largo con tu amante. La sugerencia de Judy dejó a Hank completamente atónito. Su audaz propuesta fue impactante, aunque no del todo sorprendente dado sus sospechas. Sin embargo, sus palabras lo hirieron profundamente. Judy, aún no estoy seguro de a qué te refieres, preguntó Hank. No puedo aclararlo, respondió ella. No tengo idea de a quién te refieres como amante. Sé que puede que no te guste, pero verás que nada cambiará entre nosotros. Me aseguraré de que seas feliz cuando nos reunamos. Sí, es egoísta, pero tengo mis razones. Quiero envejecer contigo. Puede que no lo entiendas ahora, pero lo harás y te disculparás. Ni siquiera sabes quién es el amante del que hablas, dijo Hank. Me refiero a tu nuevo director comercial, Richard. Tuviste una apasionada aventura con él en la universidad y solo cuando él se cansó de ti rompió. Después de eso, rápidamente pasaste a mí. No se me dijo ni una palabra sobre que tu antiguo compañero de clase se convirtiera en tu jefe y estás equivocado sobre muchas otras cosas también. ¿De qué me equivoco? Estás equivocado al pensar que nada cambiará. Todo cambiará, o mejor dicho, ya ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Tu actitud hacia mí y nuestras hijas ha cambiado. Todo en nuestra familia está cambiando hoy, Hank. Te amo y no sé qué estás imaginando. Todavía te amo. No sé cómo explicarás nuestro divorcio a tus padres o a Alice y Gwen. ¿Qué pensarán? Piensen que sus padres se divorcian. Hank, ¿de qué hablas?
No nos estamos divorciando y nuestros padres no necesitan involucrarse en nuestros asuntos personales. La sociología es una ciencia precisa y no necesitas encajar nuestra situación en alguna teoría que tú y tu amante idearon. Veo que estás complicando las cosas, así que lo pospondré. Tú te ocupas de las niñas, regresas y nos sentaremos a resolverlo. Judy, no estamos resolviendo nada. Simplemente me voy, pero no puedes hacerme esto. Yo puedo y lo haré. No haré lo que sugeriste. Mi decisión de divorciarme fue espontánea. Simplemente lo decidí ahora. Pero dije que lo estaba cancelando. Si lo hiciste, y luego dijiste que cuando regresara nos sentaríamos a hablar al respecto. Así que vas a disfrutar de tu fin de semana largo libre mientras yo llevo a las niñas. Alice entró a la cocina y anunció: Papá, estamos listas para ir. Chicas, estaré lista en 5 minutos, dijo Hank. Hank se vistió rápidamente, agarró su computadora portátil colgada en su mochila y, sin despedirse de su esposa, bajó las escaleras. Encendió el auto, esperó a que se calentara un poco y luego las niñas subieron al asiento trasero y se fueron conduciendo. Judy las observó desde la ventana, desconcertada. Hank se incorporó cautelosamente a la carretera principal. La atmósfera en el auto permaneció en silencio. Finalmente, Alice habló. Papá, la abuela vive al otro lado de la carretera. Lo sé, querida, pero te prometieron una cabaña de esquí y es a donde vamos. Ahora descubriremos dónde quedarnos. Papá, ¿tú y mamá se van a divorciar? ¿Por qué dices eso? Papá, escuchamos cómo discutían en la cocina hoy y estoy de tu lado, ¿no es así, Gwen? Estoy del lado de papá también. ¿Pero dónde vamos a vivir, chicas? Nos quedaremos en casa de mi mamá. Te dejaré en la escuela, recogeré tus libros y ropa. Por ahora, dejemos de lado todas estas preocupaciones y disfrutemos de nuestras vacaciones. Te lo mereces. Judy desvió la mirada del auto, sacó su teléfono y llamó a Richard, quien contestó inmediatamente. Richard, soy Judy. Tengo un problema. No te preocupes, estoy sola. ¿Tu esposo ya se ha ido? Hank se va esta noche. Acaba de ir a la tienda, probablemente esté en camino. ¿Qué está pasando? No reaccionó como esperábamos. No me creyó. ¿A quién te refieres? A mi esposo. Le ofrecí la separación temporal que discutimos y ¿está de acuerdo? Resulta que él está al tanto de tu pasado y de nuestra conexión desde la universidad. Está hablando de divorciarse. Eso no es bueno. Va a causar un gran alboroto. Llegará a la oficina, se convertirá en el cotilleo de la oficina y eventualmente Kira se enterará. Kira, no estoy interesada en divorciarme de mi esposa. ¿Nunca lo has estado? ¿Qué? Dime, ¿qué hago ahora? ¿Tu esposo ya volvió? No, todavía tiene que dejar a las niñas en casa de mis padres y luego regresar. Estoy segura de que volverá y no se irá. Dile que has decidido que no habrá separación temporal. No lo hice. Él no me creyó. Pensó que lo convencería de seguir adelante cuando regresara. ¿Cuándo llegará? Creo que le tomará 3 o 4 horas. Ese es nuestro plan. Luego dile que has tomado tu decisión y no habrá separación. Ahora necesitamos dejar que su enojo disminuya y no podemos dejar que esto llegue a nuestro lugar de trabajo bajo ninguna circunstancia, de lo contrario, complicará las cosas. Judy terminó la llamada sintiéndose aliviada con el apoyo de Richard. Reflexionó sobre la situación y, recordando el viejo dicho sobre el camino al corazón de un hombre, decidió preparar la mesa y evitar el problema de cocinar. Se vistió y fue a una cafetería, pidiendo algo para llevar. También trajo una botella de vino y colocó un sacacorchos a su lado. Preparó 2 vasos y calentó los aperitivos que había comprado en el microondas. En la sala de estar, encendió la televisión y se acomodó en un sillón. Se preguntó si su breve aventura con un viejo amor valía la pena poner en peligro a su familia ahora. Convencer a su esposo sería increíblemente desafiante y no estaba segura de cuánto sabía sobre su relación con Richard. Probablemente no debería haberle revelado a su esposo que su antiguo compañero de clase se había convertido en su jefe.
Sabía que él lo descubriría eventualmente. Como resultó, Hank sabía sobre su relación con Richard y que él la había dejado. Era cierto que Richard había desaparecido de su vida y luego reaparecido de repente cuando Judy se enteró de que sería su director comercial. Sintió una atracción inesperada. Se dio cuenta de que solo era una aventura, nada más. Su primera conversación a solas lo confirmó. Richard le había dicho: Judy, siempre me has gustado, pero no puedo arriesgarme a arruinar mi familia. Aunque no estoy lista para cortar el contacto contigo, debe mantenerse muy discretamente. Tú también estás casada, hasta donde yo sé. La vida le había mostrado a Judy la locura de su decisión. Sus discusiones en el estudio habían insinuado una base científica, pero parecía que habían subestimado algo. Habían pasado 4 horas y Hank no había regresado. Debería haber vuelto ya. Judy llamó al teléfono de su mamá y, aunque hubo una ligera demora, su mamá contestó: Hija, estoy aquí. Solo llamé para ver cómo estás. ¿Qué está pasando? Es invierno allá y la oscuridad cae temprano. Estamos sentados con el abuelo y estamos teniendo un poco de discusión. ¿De qué están discutiendo? Solo lo de siempre, a la manera del viejo. Él quería una bebida y yo me negué, pero encontró donde escondí la botella. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cuándo traerás a tu nieta de visita? Judy sabía por la conversación con su mamá que Hank no había llegado. Después de la llamada con su mamá, llamó nuevamente a los padres de Hank y fue el padre de Hank, un oficial militar retirado, quien contestó: Judy, ¿eres tú? Sí, sé honesto. Pensé en llamar para ver cómo estás. Judy. No trates de engañarme. Estás buscando a Hank y a las niñas, ¿verdad? Sí. Él nos advirtió sobre esto, así que estaba en tu casa. No, él no vino. Llamó y dijo que se estaban divorciando. Eso es absurdo. Tuvimos un malentendido, pero no nos estamos divorciando por algo así. Entiendo que no es solo entre ustedes dos, está relacionado con algún hombre de tu trabajo. ¿Qué dijo él? Me dijo esta mañana durante el desayuno que propusiste una separación temporal y cuando él no estuvo de acuerdo, dijiste que la cancelarías pero la discutirías cuando él regresara. ¿Eso fue lo que pasó? No, Hank dijo que ya tuvo suficientes discusiones y ha decidido divorciarse. Se fue a resolverlo y no volverá, aunque asumió que todavía estarías en casa esperándolo, agitando sus plumas. Pero no tengo ningún plan. Judy, eso tampoco es cierto. Hank sabe sobre el hombre que estás viendo y cuando sugerí que él condujera hasta allí para resolverlo en persona, dijo: Papá, no estoy interesada. Tengo hijas y ellas están de mi lado. ¿Dónde fue? No nos lo dijo. Estamos tan molestos que ni siquiera preguntamos. Si él llama, dile que malinterpretó todo. Hice todo lo posible por nuestra familia, pero ahora veo que hice algo mal. No lo sé, hija. Hemos estado juntos con mi esposa por un siglo y, incluso en los tiempos más difíciles, nunca pensamos en una separación. ¿Quién puso estos pensamientos absurdos en tu cabeza? Y si amas a otro hombre, ¿por qué atormentar a todos? Si estás listo para que un amante se vaya de tu esposo e hijos, simplemente empaca tus maletas y vete. No arruines la vida para ti y para otros. Hank lo superará y tal vez estará mejor. No es un hombre viejo o poco atractivo y las niñas estarán bien con él. ¿De qué hablas? No habrá divorcio. Esa es tu opinión. Yo conozco a mi hijo y ustedes no parecen conocerlo. Solo necesito explicarle todo y él se dará cuenta de que estaba equivocado, sea lo que sea. Él llamará, se lo diré. Judy llamó al teléfono de Richard y una mujer contestó inesperadamente. Estoy aquí, disculpa, estoy buscando a Richard. ¿Quién eres? Me llamo Judy, trabajamos juntas. Oh, lo sé. Déjame decirte, cariño, lo eché. No lo llames, no tiene teléfono. ¿Hay algo mal? No sabes, me he mudado a 2 ciudades diferentes por este engañador y mujeriego, pero no me estoy yendo de esta nueva casa. ¿Dónde está Richard? ¿Cómo lo sé?
Lo eché. Tal vez esté en tu casa. Él no sabe dónde vivo. ¿Por qué estaría en mi casa? Sabe todo, incluida tu dirección. Está contigo en el trabajo, pero él no fue el único involucrado contigo y tenía planes. Tenía la intención de reunir a todos mientras yo estaba de vacaciones. Excepto que no iba a ir a ningún lado. Hank y sus hijas iban a un resort de esquí fuera de la ciudad. Sabía que algunos del personal allí llamarían a uno de ellos en el camino. Resultó que Mark, un antiguo compañero de clase suyo, subió a la montaña y se convirtió en el director de los alojamientos. Después de explicar la situación, Hank le pidió que los acomodara a él y a las niñas para las vacaciones de invierno. Mark respondió: Hank, lo que sea por ti. Una casa para 3 personas es un sueño hecho realidad. Genial, tengo una exención de la compañía y 3 cabañas disponibles. Reservaré una para ti. Excelente, pero tengo una solicitud: si alguien llama, no confirmen que estoy con mis hijas en estas vacaciones de base. De acuerdo, reservaré la cabaña para ti. ¿Cuándo vienen? Estamos a aproximadamente 1 hora y media de distancia. No puedo conducir muy rápido, las carreteras están resbaladizas. Está bien, prepararé la mesa en tu cabaña en la entrada. Solo diles que estás aquí para ver a Mark y te dirigirán. 1 hora y media después, llegaron a las puertas de los refugios de esquí. Informaron al portero que estaban allí para reunirse con Mark, quien los dirigió a dónde ir. Había un estacionamiento cubierto cerca del refugio y Hank estacionó el auto allí. Tomaron sus pertenencias y entraron a la casa. Mark los esperaba en la mesa viendo su llegada y dijo: Apúrense, todo en la mesa se está enfriando. Siempre tienen prisa. Dejen que mis chicas se refresquen, se laven las manos y exploren un poco. Hay 2 habitaciones arriba y una en la planta baja. Alice y Gwen, tomando sus cosas, subieron. Ya se habían cambiado a sus chándales y encontraron la habitación satisfactoria. Las hijas de Hank estaban creciendo y lucían bien. ¿Dónde está Judy? ¿Por qué no ha venido? Eso es otra historia que te contaré después. Brindemos por nuestro encuentro. Están ansiosas y aún así lentas. Los amigos levantaron sus vasos en un brindis y recordaron momentos pasados, ocasionalmente interrumpidos por preguntas de las hijas de Hank. Eventualmente, Gwen preguntó a Mark sobre otras opciones de entretenimiento en el refugio de esquí. Ahora mismo hay una fiesta de baile en el salón. No trajimos nada para bailar, no hay código de vestimenta. ¿Pueden venir como están? ¿Puedo ir también? Por supuesto, llamaré a uno de mis empleados y te llevarán allí. Mark hizo la llamada y unos minutos después, un joven empleado llegó para escoltar a Alice y Gwen. Después de que se fueron, Mark le preguntó a Hank sobre su esposa que decidió divorciarse. ¿Por qué hiciste eso? Recuerdo que cuando solía salir con ella, había rumores de que estaba viendo a alguien más. Sí, había rumores, pero nada concreto. Bueno, este tipo de fuera de la ciudad aparece y termina convirtiéndose en el director comercial en el lugar de trabajo de Judy. Comenzaron una aventura emocional que no capté al principio. Él tiene una esposa, Kira, que decidió divorciarse de su marido y me lo contó. Y hoy todo sucedió. ¿Ella te engañó? No, decidimos que para el fin de semana largo no deberíamos vacacionar juntos, supuestamente para fortalecer nuestro matrimonio a medida que envejecemos. Siempre he sido escéptico de los sociólogos. La sociología es cuando personas que no entienden la sociedad realizan investigaciones y luego intentan imponer las supuestas leyes que han descubierto, que a menudo son inventadas. Tienes razón en eso, suena a que las inventaron. Para mí, entonces, ¿qué has decidido? Cuando hablé con ella, me di cuenta de que continuar nuestra vida sería insoportable, así que decidí divorciarme. ¿Qué sigue? Nada, necesito averiguar cómo proceder. Un grupo de abogados vendrá aquí mañana. Tienen una oficina en el centro. Les pediré ayuda. Vamos, sirve una bebida. Alice y Gwen regresaron del baile alrededor de las 11 p.m. Un miembro del personal del centro de esquí había estado atento a los invitados de Mark y escoltó a las niñas de regreso al refugio.
Hank preparó una cena tardía para las niñas y compartieron una comida juntas antes de dirigirse a sus habitaciones. Hank se sentó en su cama luchando por contener las lágrimas. Había sido un día difícil para él y no podía olvidar todo lo que Judy había hecho. Encendió la grabadora y escuchó la grabación, reafirmando que su decisión era la correcta en las circunstancias actuales. Judy nunca esperó a su esposo y no tenía idea de dónde podría haber ido con sus hijas, pero Hank recordaba que había dicho que las promesas deben cumplirse y le habían prometido a sus hijos un viaje al refugio de esquí, así que eso fue a donde él había ido y sospechaba que las reservas se habían hecho con anticipación. Encendió la computadora que Hank solía usar, pero su extensa búsqueda no arrojó nada. No pudo encontrar información sobre refugios de esquí en el área que él había estado investigando. La mañana siguiente, Hank se despertó con un golpe en la puerta. Llamó. Entra. Sus hijas corrieron hacia su habitación llenas de energía y emoción. Papá, despierta. Dijeron. Vamos a desayunar y a esquiar en la colina, luego podemos patinar sobre hielo. Hay una pista de patinaje aquí, respondió Hank. Sí, la hay. ¿Y dónde desayunamos? Preguntó una de las niñas. En el café. Lávenos y estaré listo en 5 minutos. Se dirigieron al café para desayunar. Después de cambiarse a su ropa de esquí, alquilaron esquís y tomaron el telesilla hasta la montaña. Disfrutaron esquiando hasta la hora del almuerzo. Por la tarde, regresaron al café. Después de cambiarse allí, se encontraron con Mark y su esposa. Mark mencionó que la empresa de la que había hablado había llegado, incluyendo a un especialista en divorcios. Reúnete conmigo en mi oficina hoy. Tengo una computadora y una impresora, todo lo que necesitas. Llevaré a tus niñas, a mi esposa y a su hermana a la pista de hielo esta noche, si no te importa. Nos encontraremos en mi casa. Las niñas quieren ir a bailar de nuevo, respondió Hank. Nos uniremos a ellas. Bailaremos y luego regresaremos a nuestra cabaña. Y no olviden que mañana es Nochevieja. Necesitamos prepararnos para las festividades. Todo estaba listo. Después del almuerzo, Fodor y Hank fueron a la oficina de Mark. Pronto llegó un abogado y discutieron la situación. María explicó el panorama legal actual a Hank, el cual no conocía muy bien. Le aconsejó no tomar decisiones apresuradas sobre su apartamento, diciendo: ten en cuenta que tus niñas crecerán y tendrán sus propias familias. Necesitarán su propio espacio si te mudas al apartamento con ellas. Ahora podría haber un nuevo esposo en el futuro, lo que podría complicar las cosas, pero no puedo imaginarme viviendo en el mismo apartamento que ella. Intenta visualizarlo y considera proponer una partición primero. Explica a tu esposa que presentarás una solicitud de divorcio en el juzgado. ¿Cuándo estará lista la documentación?, preguntó Hank. No hay prisa. Los tribunales también tienen sus fines de semana festivos. Tengo mi computadora portátil conmigo. La prepararé y podremos imprimirla más tarde. Además, puedes comunicarte conmigo en mi oficina o contratarme para que te represente en el juzgado. Me gusta la última opción. Hank y sus hijas celebraron el Año Nuevo con Mark, su esposa, la hermana de ella y un grupo de abogados en el gran salón del refugio de esquí. Otros vacacionistas se unieron y fue una noche animada llena de música, diversión y baile. En las primeras horas de la mañana, Hank regresó a la cabaña con sus hijas, que estaban agotadas y listas para dormir. Hank se reunió nuevamente con la compañía y, después de que terminaron las festividades del salón principal, se reunieron en su cabaña. Se sentaron alrededor de la chimenea y luego se retiraron a sus respectivas cabañas. Los días siguientes transcurrieron según lo planeado, con más esquí, patinaje sobre hielo y baile por las noches. Una tarde, Mark le preguntó a Hank: ¿cómo te estás manteniendo? Hank respondió: sabes, aparte de la diversión diurna, hubo noches en las que derramé muchas lágrimas, pero hoy me siento más preparado para lo que viene que nunca. Llegó el día en que Hank y sus hijas empacaron para su viaje de regreso. Hank tuvo una conversación con ellas, enfatizando la importancia de no perder su apartamento. Hicieron una parada en el centro comercial para comprar víveres y regresaron a casa.
Al anochecer, Alice y Gwen inmediatamente comenzaron a reorganizar sus habitaciones, con Gwen trasladando sus cosas a la habitación de Alice. En ese momento, Judy entró y preguntó: ¿Qué están haciendo? ¿Estamos convirtiendo la habitación de Gwen en la de papá y compartiendo una habitación?, respondió Gwen. Judy cuestionó esta decisión y Gwen explicó que así lo había dicho papá. Judy permaneció insatisfecha y advirtió: No toleraré a ninguno de sus novios en la casa. Pueden pasar el rato donde quieran, pero sepan que estoy solicitando el divorcio. Con los cambios de habitación completados, las niñas se prepararon para ir a la escuela. Hank comenzó a preparar la cena y el desayuno para la mañana siguiente. Judy entró e intentó iniciar una conversación, pero Hank permaneció indiferente. Luego, Judy entró en la habitación de las niñas y preguntó si querían hablar con ella. Las niñas expresaron que no la extrañaban y Hank les indicó que se mantuvieran alejadas de él durante el resto de la semana. Hank, Alice y Gwen vivieron separados de Judy, con Hank cerrando las puertas de las habitaciones que ocupaban. Hank cocinaba para sí mismo y sus hijas, ignorando deliberadamente la presencia de Judy. El viernes por la noche, una joven entregó una carta certificada a Judy. Era una citación y, adjunto a ella, una demanda. Después de leer el contenido, Judy corrió a la cocina llorando y preguntó a Hank por qué quería el divorcio, expresando su esperanza de que las cosas pudieran arreglarse. Hank le aconsejó que consultara con un abogado y discutiera el asunto con él. Judy mencionó la desaparición de Richard y Hank sugirió que lo contactara para recibir asesoramiento. Judy insistió en que no tenía a nadie más, pero Hank permaneció imperturbable. Las niñas ya habían comido y se fueron a su habitación sin decir una palabra a Judy. En su desesperación, Judy continuó suplicando a Hank, declarando su amor por él y sus hijas. Hank respondió: ¿Qué tiene que ver mi amor con esto? Te amé, pero eso fue hasta que descubrí que me estabas engañando con tu antiguo novio, alguien de quien ni siquiera me habías hablado. Me di cuenta de que era una tontería amarte. ¿Quieres hablar? Está bien, adelante, cuéntame sobre tu fin de semana falso. ¿Qué planeaste hacer? ¿Cómo vas a pasar el fin de semana? Ha pasado un tiempo desde que escuché tus maravillosas teorías sociológicas de tu amigo. Ilústrame con tus nuevas historias. ¿Y cómo pasaste tu fin de semana? ¿Te divertiste? Pensé que era genial que tu amigo desapareciera una vez más, así que hablemos de eso. Hank terminó la cena y comenzó a recoger los platos en el fregadero. Al escuchar el ruido de los platos, Alice entró en la cocina y se ofreció para lavar los platos. Hank rechazó su ayuda y le sugirió que subiera a ordenar su habitación, asegurándole que él se encargaría de los platos y de planchar su ropa, que ya estaba seca. Judy, sintiéndose completamente ignorada durante la conversación y percibiendo que Hank no quería interactuar con ella, se emocionó y se fue a su habitación. Mientras tanto, Hank lavó rápidamente los platos, apagó las luces y se dirigió a su habitación. Notó una pila de ropa que había lavado durante esos días esperando ser planchada. Antes de acostarse, Hank se dirigió a la cocina, donde encontró a Judy sentada en la oscuridad. Al verlo, ella dijo: Hank, nada de esto estaba planeado. Simplemente sucedió. Yo estaba viendo a Richard en la universidad y luego él desapareció repentinamente. No fui perseguida ni presionada para hacerlo. Muy pocas personas sabían que salíamos y casi nadie sabía que él terminó conmigo de la nada. Apareció en nuestro lugar de trabajo, comenzamos a interactuar debido a actividades relacionadas con el trabajo y un día me pidió almorzar. Al principio, solo era un almuerzo, nada más, pero algo cambió. Sin embargo, él dejó claro desde el principio que no debía haber encuentros sospechosos y que todo tenía que estar cuidadosamente planeado para evitar que nuestros cónyuges se enteraran. Accedí a regañadientes, pensando que era una aventura sin futuro. Esta separación temporal debía ser nuestra primera y única cita. Entonces, ¿es por eso que inventaste esta historia que me contaste? No me di cuenta de que llegaría tan lejos y acepté la propuesta de Richard. Hank, ¿no ves que él solo te estaba usando? ¿Realmente puedes ser tan ingenua? No es eso. Hace tiempo que no me has elogiado por mi apariencia, mi ropa o mi cabello moderno,
pero no pongas todo esto en mí solo porque no te he estado diciendo todos los días lo bien que me ves. Eso no justifica tener una aventura. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a tener una aventura con cualquiera que te haga cumplidos? Sobre los próximos días, Hank se preparó para una reunión con funcionarios de bienestar infantil. Según su abogado, María, su opinión tendría un peso significativo en el tribunal. Aunque también se tomaron en consideración las opiniones de las niñas, Hank tenía mucho que manejar en poco tiempo y, por la noche, cuando estaba solo, le resultaba difícil dormir. Sus pensamientos estaban consumidos por los temas de amor y traición. La persona más importante en su vida lo había traicionado, dejándolo con una mezcla de ira y dolor. Todo lo que quería ahora era un divorcio, aunque parecía lejano. Había perdido la confianza en Judy y su matrimonio estaba más allá de la reparación. También tenía que pensar en las niñas, que se habían distanciado de su madre. Durante una conversación, Judy argumentó que por el bien de las niñas deberían permanecer casados y tratar de arreglar su matrimonio. La respuesta de Hank fue: creo que nuestras niñas necesitan saber que sus padres las aman incondicionalmente. Nuestras hijas no son responsables de lo que sucedió. Tienen suficiente edad para formar sus propias opiniones sobre nosotras. Y necesitas entender que no he hablado mal de ti con ellas. Formaron sus juicios basados en lo que escucharon cuando criticabas nuestra separación temporal para un fin de semana largo. Hank continuó: Judy, estoy orgulloso de nuestras niñas. Entendieron rápidamente lo que estaba sucediendo entre nosotras y tu amante. Lo discutieron entre ellas mismas y estoy seguro de que sus decisiones no se tomaron a la ligera. Cuando nos fuimos, estaban extremadamente molestas contigo. Hablar con ellas cambió mis planes para el fin de semana largo y el curso de mi vida. Las niñas saben más de lo que piensas. Judy preguntó: ¿las niñas me odian? Hank respondió: para alguien con un título en sociología, muestras una comprensión sorprendente. No lo esperaba. Sí, saben que su madre fue infiel y sí, están enojadas contigo por eso. Puedes intentar arreglar tu relación con ellas, por supuesto. Pero como sociólogo, estudiaste el campo de la psicología relacionado con el estudio de los patrones y actividades del comportamiento humano. Deberías recordar que la adolescencia ocurre entre los 10, 11 y 15, 16 años. Es conocida como una fase de transición donde los niños pasan de un comportamiento infantil a uno más adulto. Experimentan cambios fisiológicos significativos. Es difícil predecir cómo podrás conectar con ellas. El tiempo que llevó hasta su comparecencia en el tribunal estuvo lleno de súplicas y apelaciones. Eventualmente, se enfrentaron en la sala de audiencias para una sesión preliminar. Se les dio algo de tiempo para intentar reconciliar sus diferencias. Cuando ese periodo terminó, Hank propuso que Judy firmara un acuerdo de custodia infantil como parte de su divorcio. Según este acuerdo, las niñas vivirían con él. Después de escuchar todo, Judy declaró: no firmaré ningún acuerdo. Hank la advirtió: entonces tendré que llevar este asunto ante el tribunal. El tribunal me escuchará hablar con las niñas y tomará una decisión. Es poco probable que esté a tu favor. Judy respondió: no puedes estar tan seguro. Hank concluyó: las decisiones del tribunal pueden ser apeladas. Judy admitió: Hank, sé que he sido tonta. Me doy cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Por favor, entiende que te amo y nunca más tendré a Richard en mi vida. Hank respondió: ¿has decidido reemplazarlo con otra persona? Sí, respondió Judy. Hank replicó: bueno, esa es tu elección personal. Es tu vida. No trates de culparme. Eres socióloga ahora. Si me disculpas, tengo mucho en qué pensar. Si decides firmar el acuerdo, debería hacerse ante un notario. Como regla general, un acuerdo para determinar la residencia de los niños no requiere notarización obligatoria que tenga el poder de una orden judicial. Sin embargo, se recomienda redactar y notarizar el documento. Gracias, pero ella no quiere firmar nada y no la necesito, dijo Hank. Es solo que ella no obtendrá nada. En consecuencia, el plazo del tribunal para que las partes se reconcilien ha expirado.
Judy hizo intentos desesperados por reconciliarse con sus hijas, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Después de la escuela, las niñas comenzaron sus clases de informática y regresaron a casa con su padre. Tras un pequeño refrigerio, generalmente en la habitación de su padre, se acomodaron para hacer sus tareas. Mientras tanto, Hank preparó la cena y el desayuno para la mañana siguiente. Un día en particular, las autoridades de bienestar infantil les hicieron una visita. Hablaron con las niñas, examinaron sus habitaciones y elaboraron un informe. Posteriormente, asistieron a la audiencia en el tribunal a tiempo. Hank, acompañado por las niñas, respondió algunas preguntas con su abogado. Judy ingresó al tribunal y tomó asiento. No tenía abogado, pero había buscado asesoramiento de consejería y amigos divorciados, entendiendo completamente el estado irreparable de su matrimonio. Durante el juicio, respondió brevemente a las preguntas del tribunal con simples respuestas de sí o no. Al final del juicio, Judy declaró que estaba renunciando a su parte del apartamento en favor de sus hijas, proporcionando una escritura de donación. El juez notó que ya había retirado sus pertenencias personales del apartamento y que lo que quedaba sería removido en una semana. Solicitó una pausa en el tribunal para firmar el acuerdo de manutención infantil propuesto por Hank. Después de la pausa, Judy añadió: "Estoy dispuesta a pagar voluntariamente manutención infantil a Hank porque entiendo que la decisión del tribunal puede no estar a mi favor". El juez escuchó a ambas partes y aclaró que la pensión alimenticia y la división del apartamento no formaban parte de la demanda inicial, por lo que el tribunal no las abordaría. En cuanto al acuerdo de manutención infantil y el divorcio, estos temas serían decididos posteriormente. El tribunal hizo una pausa para tomar una decisión. Finalmente, Hank y Judy salieron del juzgado oficialmente divorciados. Las niñas, que habían sido excusadas del tribunal después de su audiencia, fueron encontradas sentadas en un banco cerca de una parada de autobús disfrutando de un helado a pesar del frío. Al verlas, Hank preguntó: "¿Qué están haciendo?". "Hace frío afuera", explicaron las niñas. "Trajimos el helado a casa y creemos que es inofensivo tenerlo en invierno. Incluso puede aliviar un dolor de garganta". Había un poco de paradoja en ello. Hank cuestionó: ¿por qué se eligió la edad de 19 años para que accedieran al dinero? Las niñas respondieron: "Eso fue lo que decidimos". Judy honró su promesa y dejó el apartamento. Se mudó con sus padres, donde cuidaba de su madre enferma. Hank acordó dejar que ella visitara a sus hijas una vez por semana, aunque Alice y Gwen eran reacias al respecto. En estas visitas, Judy pasaba tiempo con sus hijas en su residencia. Epílogo ***. Hank pasó mucho tiempo solo. En Nochevieja, él y sus hijas adultas vacacionaron en un resort de esquí, a menudo en compañía de la hermana de la esposa de Mark, Katata. Comenzaron a desarrollar una relación, pero Hank no tenía prisa por hacer ningún compromiso. El enfoque más importante en su vida seguía siendo sus hijas, a quienes continuaba nutriendo y guiando. Katata no tenía hijos propios, pero se llevaba bien con Alice y Gwen, aunque hubo cierta envidia inicial por parte de las niñas. Hank trató a Judy con respeto, permitiéndole visitar a sus hijas y manteniendo una comunicación, sin embargo, ya no eran pareja ni amigas. Alice y Gwen maduraron sin causar dificultades. Hank, quien rodeaba a sus hijas con amor y cuidado, veía la llegada de Katata como algo que acercaba a su familia. Judy experimentó un año difícil, sus padres fallecieron uno tras otro. Hank la ayudó con los funerales, pero su dolor compartido no reparó su relación durante un tiempo considerable. Judy vivió de manera independiente con sus hijas como su principal círculo social. Eventualmente, comenzó a salir con un viudo solitario de una casa vecina, Richard. Su antiguo compañero de pareja nunca reapareció en la ciudad, su paradero permaneció desconocido, incluso para su exesposa Kira, quien se volvió a casar poco después de su divorcio.